Jesús y el evangelismo. Sirviéndole al Señor, Él cambió mi pasado. Recordaba que en el 2011, pues el Señor pues, me fue a traer a mi trabajo. Yo siento en mi corazón que fue la manera como Dios me fue a traer ya así por las buenas. Amén. Y recuerdo que vine a Ministerio Jesús Palabra Revelada el 31 de diciembre del 2011. Y el poder de la palabra, el evangelio del Señor, cambió mi vida. Hizo un milagro que hasta el momento ya llevo 12 años dándole gracias a Dios. Doy testimonio de que Dios cambia los tiempos y da nuevas oportunidades, porque el hecho de conducirme por mi casa, hay muchos que anhelan ese cambio. Por eso debemos de insistir en el evangelio, debemos de creer en la palabra de Dios y debemos de dar de gracia lo que de gracia recibimos. Amén. Quiero impartirles la palabra de Dios, Jesús y el evangelismo. Jesús, que es el promotor del evangelismo. Veamos 2 de Timoteo 1, del 8 al 10. Dice la palabra de Dios: por tanto, no te avergüences. ¿Qué dice? No te avergüences. Yo no me avergüenzo de contar quién era. Para mí es un honor dar el testimonio de quién era y cómo Dios cambió mi vida. Amén. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. El poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. El evangelio. El evangelio es bien importante por el tiempo que estamos viviendo. Bueno, de hecho no viviendo, porque estamos en un mundo donde hay mucha maldad. Ahorita podemos darnos cuenta de todo lo que acontece allá en Rusia, en Ucrania. Vemos cómo dos países, por el ego, por el orgullo, por la arrogancia, la prepotencia, se están matando personas, están peleando por el ego, para ver qué potencia es más grande, y está muriendo gente inocente. Pero nosotros que estamos en el evangelio sabemos que esos tiempos tienen que pasar. Lo que la iglesia debe de hacer es orar e interceder y debe de predicar el evangelio. No nos tenemos que amelendrar, no nos tenemos que asustar, porque Cristo viene. Amén. ¿Y por qué debemos de predicar el evangelio? Porque en Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces los gobernantes están siendo manipulados y guiados por el maligno. Por eso es que pasa todo este tipo de cosas. Por eso hay corrupción, por eso hay maldad, por eso hay injusticia. Porque el maligno tiene el control del mundo. Así como también en 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas para que no les resplandezca el evangelio de Cristo Jesús. Se dan cuenta qué importante es predicar el evangelio de Cristo Jesús y saber que tenemos un enemigo que no quiere que les resplandezca el evangelio a las personas. Por eso debemos de orar, debemos de clamar, debemos de ayunar, debemos de prepararnos y saber que el poder es de Dios. El poder viene del Espíritu Santo, el poder de la palabra que limpia, que purifica y que santifica. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el precursor del evangelio es Jesús. Por eso también quiero hablar de Jesús, porque Él tuvo que pagar un precio, tuvo que dejar su comodidad, tuvo que dejar muchas cosas que Él tenía para venir a este mundo que está corrompido, este mundo que está perdido, y este mundo, queridos hermanos, no nos acostumbremos, porque nosotros no somos de este mundo, nosotros somos peregrinos en este mundo, nosotros debemos ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Amén. Vamos a tomar un ejemplo.
alguien de los que está acá dejaría todo por personas malas, por personas que te señalan, que te maltratan, que te ofenden, personas que te rechazan, te condenan y te ofrecen matarte? ¿Tú dejarías todo lo que tienes por ayudar a una de estas personas con estas cualidades? Pues es bien fácil, como dice la Escritura, amar al que nos hace bien. Pero si somos hijos de Dios, tenemos que amar a los que nos hacen mal. Esa es la manera que nos debemos de ejercitar como iglesia, como hijos de Dios. ¿Tú dejarías tu comodidad, tus pertenencias, tus posiciones? ¿Darías un hijo para ser sacrificado? ¿Alguien de los que está acá daría su hijo para ser sacrificado, para que un delincuente, para que un mentiroso, para que un estafador, un asesino encuentre la salvación? Ninguno de los que estamos acá, por supuesto, lo haría. Por eso en esta mañana te quiero presentar a Jesús, el Hijo de Dios, y su Evangelio como una base fundamental de su iglesia. Amén. Porque Él es el precursor, porque la palabra de Dios dice de que la palabra, la Biblia, señala a Jesús. Si hablamos del Evangelio, tenemos que leer de Génesis hasta Apocalipsis, porque siempre aparece Jesús. Amén. Jesús es el promotor del Evangelio. Sin Jesús no hay Evangelio. ¿Por qué el evangelismo es fundamental para la iglesia? Porque el evangelismo es hacer la voluntad de Dios, que es que nadie muera y que todos se arrepientan. Podemos ver en 2 de Pedro 3:9, porque Él no vino a buscar justos, sino pecadores. Y todos éramos pecadores, estamos destituidos de su gloria, y la paga del pecado es muerte. O sea que nosotros, antes de conocer del Señor, éramos muertos vivientes. Estábamos vivos, pero estábamos muertos. Amén. A causa del pecado. Realizar o ejecutar el evangelismo es trabajar, y Jesús lo expresa de esta manera. En Lucas 2:49 dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Jesús pone el ejemplo de negocios. Entonces veamos, voy a tomar una analogía de una empresa basada en las palabras de Jesús. Hermanos pues que tienen negocio y otros hermanos que me están viendo por las redes sociales sabrán de lo que voy a decir. ¿Será que un negocio sin clientela prospera? No puede prosperar. No, el dueño de la empresa debe ingeniárselas con un equipo para poder llegar a la clientela. De esa manera podrá crecer la empresa y generar trabajo, ser productiva. Y Jesús nos está diciendo los negocios de mi Padre. Entonces nos está diciendo que la iglesia debe de trabajar. Iglesia de Cristo, tenemos mucho trabajo que hacer, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, a nivel mundial, la iglesia somos millones de personas que creemos en Cristo Jesús. Si nosotros trabajáramos a diario o por lo menos una vez por semana, imagínense cuántas personas se convirtieran. Amén. Entonces, también el objetivo de la prédica es venir y sacudirnos un poco, darnos cuenta de que tenemos un propósito, darnos cuenta que no solamente es poner un don al servicio del Señor, sino que es evangelizar, porque el reino de Dios se debe de expandir. Él ya pagó en la cruz del Calvario para que esto se pudiera realizar, para que se pueda ejecutar. Ahora nosotros lo único que debemos de hacer es creerle. Creer en el Señor, creer en sus promesas, creer en su palabra. Pero para todo eso nosotros tenemos que hacer conciencia de quiénes éramos. Eso nos va a hacer actuar, eso nos va a hacer reaccionar, eso nos va a hacer amar a nuestro prójimo, ponernos en los zapatos de los demás. Amén. Jesús, como parte de la Trinidad, es el Hijo de Dios. Déjame decirte algunas cosas de Jesús para manifestarse en este mundo y promover el Evangelio. Él dejó su gloria y su majestad, su trono, para hacerse carne, hacerse hombre. Lo podemos encontrar en Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, el Señor estaba en su trono, estaba en su gloria, y Él dejó todo por nosotros. Dense cuenta tanto amor que tiene Dios con nosotros. ¿Cuánto valemos nosotros para el Señor? Que Él dejó todo, dejó su trono, su gloria y se hizo carne. ¿Por qué? Porque los transgresores fueron seres humanos. Entonces Él tenía que venir en forma humana a esta tierra para podernos redimir. Amén. Se hizo poco menor que los ángeles. Hebreos 2:7 dice: le hiciste un poco menor que los ángeles.
O sea, Él bajó de su rango de ser Dios y se volvió un poco menor que los ángeles, se hizo hombre. Entonces vemos que Dios, todo lo que Él ha dejado. Entonces nosotros también debemos de luchar, debemos de pedirle mucho a Dios para dejar nuestro ego, para dejar nuestra comodidad y trabajar para el Señor, porque Jesús es el que nos da el ejemplo, es un ejemplo claro de lo que nosotros debemos de hacer. Amén. Al estudiar las Escrituras, pues nosotros nos damos cuenta de todo lo que Él ha hecho. Se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza pudiéramos ser ricos. Queridos hermanos, somos ricos porque el dueño del oro y de la plata, Él hizo todo lo que puedes ver y lo que no puedes ver. Por esa razón, nosotros podemos decir que somos ricos. Nosotros no somos ricos por la casa, por los terrenos, por los títulos, por el apellido, por las joyas. No somos ricos por eso. Nosotros somos ricos porque Jesús nos hizo ricos, porque Él se hizo pobre. Amén. Somos también coherederos juntamente con Jesús. ¿Lo crees, hermano? Tú eres coheredero juntamente con Jesús. Amén. Segunda de Corintios 8:9 y Romanos 8:17. Nosotros somos coherederos y así como coherederos también debemos de padecer el evangelio. Amén. Porque nuestro Señor Jesucristo ya hizo lo imposible. Ahora a nosotros nos toca hacer de nuestra parte. Debemos de despertar, debemos de crecer, debemos de saber que día a día tenemos una misión, porque escrito está que nuevas son sus misericordias cada mañana. Nueva es la oportunidad de agradar el corazón de Dios. Nueva es la oportunidad de caminar en santidad. Nueva es la oportunidad de amar a mi prójimo. Amén. Veamos Gálatas 3:13. Veamos qué nos dice el libro de Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo que es colgado en un madero. Él se hizo maldición. Él dejó su trono, dejó su gloria, se hizo maldición, se hizo pobre, se hizo un poco menor que los ángeles. Entonces nosotros debemos llevar el evangelio a todas las personas, a la gente necesitada, a la gente que está afuera, en la calle, en los hospitales, en las cárceles, nos enseña la palabra de Dios. Debemos llevar el evangelio a todos lados. Amén. Tú y yo estábamos muertos antes de conocer y reconocer a Jesucristo. Como le había dicho, éramos muertos vivientes. O sea, estábamos alejados de Dios, estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y en qué estábamos muertos? Estábamos muertos de nuestras pasiones, concupiscencias, vicios, fornicación, adulterio, asesinato, orgullo, vanidades, sabios en nuestra manera de pensar, endiosados nosotros mismos, marcábamos, escogíamos cuáles eran nuestras leyes morales. Estábamos fuera de Dios. Cada quien hacía su ley, cada quien vivía como quería. Pero ahora que nosotros conocemos del Señor, debemos vivir conforme su palabra, conforme Él nos dice. Y nos debemos de evaluar cada uno cómo vivimos conforme a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios nos reargulle y nos podamos poner a cuentas y enderezar lo que estamos haciendo mal. Amén. Bajo esta manera de vivir que teníamos antes, estábamos siendo muertos vivientes, porque el fin que podíamos alcanzar por nuestra manera de vivir era la condenación eterna, porque es imposible hablar del evangelio del Señor y no hablar de condenación, porque Cristo Jesús también vino a hablar de condenación, vino a dar esperanza, vino a buscar pecadores, pero también vino a hablar del juicio, vino a hablar de que iba a haber una condenación. Por esa razón es que también nosotros debemos de prepararnos y estudiar de lo que son los juicios de Dios, porque a las personas les debemos de
de predicar la condenación, debemos de decirles por qué razón deben reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque toda persona va a evaluar de lo que nosotros le estamos diciendo y ellos van a tomar la decisión. No podemos presentar a Cristo Jesús sin hablar del juicio, sin hablar de que hay condenación. La palabra de Dios nos habla que solo hay dos caminos, un estrecho y otro angosto. Pues el angosto, pues todos los que estamos acá antes de conocer a Cristo Jesús, pues ya sabemos cuál es, lo que todo es fácil, de que queremos ser orgullosos, queremos avanzar por sí mismos, no nos importa a quién le hacemos daño, la cosa es que nos superemos, le damos satisfacción a nuestra carne, a nuestros deseos y muchas cosas. Ese es el camino ancho. Entonces, y hay un camino estrecho donde tenemos que tener una forma, debemos de comprender el Evangelio, debemos de ponerlo en práctica y cada día pues tratar la manera de alcanzar la estatura del varón perfecto para poder entrar por esa puerta estrecha. Entonces debemos de asumir este rol, debemos ser responsables, debemos de saber que vamos a padecer, vamos a sufrir por llevar el Evangelio, pero vale la pena hacerlo, porque si Cristo Jesús dejó su gloria, dejó su majestad, se hizo maldición, se hizo pobre, se hizo poco menor que los ángeles, ¿tú crees que no vale la pena que nosotros hagamos lo mismo? Claro que vale la pena que hagamos lo mismo. Amén. Para los que rechazan a Jesús y su Evangelio están perdidos, ya están muertos. Juan 8:24, porque dice, porque si crees que yo no soy, en nuestros pecados moriréis. Y el pecado es el que nos hace morir. Sin Cristo las personas van a morir en sus pecados. Y eso es lo que debemos nosotros de enseñar. Es lo que nosotros debemos de predicar. Que Él es el que nos redime, que Él es el que nos santifica y que nos justifica. Jesús murió por nuestros pecados, por nuestras faltas, el justo por los injustos. Hablemos de lo que es el pecado. Porque debemos de saber qué es el pecado. El pecado nos separa de Dios o nos destituye de la gloria. Sabemos que Jesús vino a morir por nuestros pecados. Porque por medio del pecado entró la muerte al mundo, que es el mundo que acaba yo de mencionar, donde está el egoísmo, la arrogancia, la altivez, ¿quién puede más? También en el mundo están las filosofías, está la incredulidad. Entonces no nos preocupemos por las personas que no creen. Nosotros ejerzamos el Evangelio, porque dice la palabra de Dios en Eclesiastés 3:11 de que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. Entonces nosotros debemos de predicar el Evangelio, debemos de enviar esa palabra, porque tarde o temprano la conciencia de cada persona lo va a hacer reaccionar, lo va a hacer meditar. La persona que endurezca su corazón tarde o temprano, él sabrá en qué momento le va a rendir la vida al Señor. Si va a ser por las buenas o si el Señor le va a cerrar el camino. Gloria a Dios, y aún así le cierra el camino porque lo ama. Amén. Otra de las cuestiones que hay también en el mundo es de que hay personas que no creen en el Señor, pero no nos debemos de preocupar. Porque cabe mencionar que en Eclesiastés 3:11 Dios ya puso la eternidad en el corazón del hombre. Entonces, para los que me escuchan y que ven por redes sociales, déjame decirte de que si los mayas, los egipcios creían en otra vida, entonces obviamente pues ahí la palabra de Dios da veracidad de que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. Entonces, hermano, tú que me escuchas por redes sociales y tú que estás aquí presente, solo debemos de predicar el Evangelio. Por esa razón, Jesús y el Evangelio. Hablemos de lo que es el pecado. Adán pecó en el jardín del Edén, desobedeció a Dios, comió del árbol prohibido, del cual Dios le dijo, el día que comas, ciertamente morirás. Pues él no murió físicamente, pero seguimos leyendo la Biblia y él tuvo más hijos. Él no murió físicamente. Lo que sucedió es de que él murió espiritualmente. Perdió esa comunicación directa con Dios. Perdió esa relación íntima con Dios. Veamos lo que dice Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, todos desde que nacemos con pecado. Nacemos con el pecado natural. Ese pecado a causa de la desobediencia de Adán. Amén. También veamos lo que dice 1 Corintios 15, 22. 1 Corintios 15, 22 dice. Vamos a leer del 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto a la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, si por Adán todos morimos, por medio de Cristo Jesús todos vivimos. Amén. Él vino a rescatarnos a nosotros. Él dejó su trono, su gloria. Él descendió acá a la tierra en forma de hombre. Participó en carne. Jesús lo ofendían, pues le dolía. Si se mascaba un dedo, también le ardía, le dolía. O sea, Él no nos sacó ventaja. Explico esto porque hay otras personas que he hablado y dicen, porque Él es Dios. No, si Él se volvió carne. Él estuvo acá bajo las tentaciones. La palabra de Dios dice que Él fue tentado en todo, pero no pecó. Amén. O sea, fue tentado en todo. Imaginémonos cualquier tipo de pecado, pero Él no pecó. Entonces, ese es el ejemplo. Él nos lo vino a dar, nos vino a dar su evangelio. Algunas personas están confundidas, mezclan el humanismo en la palabra de Dios. Dicen, Dios ama a los pecadores. Y no es así. Dios en su naturaleza divina aborrece el pecado. Por esa razón Jesús tomó el cuerpo humano, se presentó ante el Padre como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo podemos encontrar en Juan 1:29. ¿Por qué crees que el Padre abandonó a Jesús en la cruz del Calvario? Porque en la cruz del Calvario Jesús cargó con nuestros pecados, habidos y por haber, y cuando digo todos me refiero a todos de todo el mundo, nacidos y prontos a nacer. O sea, el Padre deja solo a Jesús, porque en la cruz del Calvario, antes de morir, Él cargó con todos nuestros pecados. Entonces podemos ver a través de las Escrituras de que Dios se alejó de Jesús porque había pecado. No porque Él haya pecado, sino que cargó todos los pecados de la humanidad. Amén. Creo que valió la pena tomarme un tiempo para dar una pequeña explicación del pago y sacrificio que hizo Jesús en la humanidad, porque realmente tendríamos que estudiar y pasar mucho tiempo escudriñando las Escrituras. Porque el Evangelio sin Jesús no tiene poder. Pablo dice, si Jesús no hubiera resucitado, de nada serviría de que nosotros estuviéramos reunidos en esta mañana ni que tú me estuvieras escuchando. Amén. Predicamos porque Jesús es la evidencia de que Él vino a la tierra, murió y resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre y Él nos viene a marcar ese camino en el cual nosotros debemos de seguir. Por eso es que nosotros creemos, porque muchas personas por costumbre creen en Jesús. Pero nosotros cuando le entregamos la vida al Señor, viene el Espíritu Santo y mora en nosotros y nos da la convicción de lo que creemos. Por eso estamos acá, por eso estamos reunidos, por eso alabamos y adoramos al Señor. Amén. La palabra de Dios habla solamente de Jesús. Veamos lo que dice Juan 5:39. Juan 5:39 dice, enseñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. La palabra de Dios da testimonio de Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otra manera de podernos acercar al Padre si no es por medio de Él. Así que en esta mañana yo te invito a que tú, si escuchas, abras tu corazón y tengas un corazón dispuesto, porque el Señor lo que quiere de ti no es tu mente, es tu corazón. Eso es lo que quiere el Señor. Ahí es donde Él obra, ahí es donde Él cambia, donde Él transforma, donde Él ve tu preocupación, tu afán, ve tus necesidades, ve cómo sufres, pero Él en esta mañana quiere hablarte. Amén.
A través de la muerte de Jesús nació la iglesia, repartió dones, hay ministerios y fue dado el Espíritu Santo. Amén. La iglesia del Señor se menea a través del Espíritu Santo. Amén. Para dar a conocer ¿qué? Su mensaje, su evangelio. Eso es lo que es la iglesia. Para eso es que nosotros estamos reunidos. Nosotros venimos acá a casa, venimos a recibir palabra de Dios. Venimos a recibir guianza del Señor. Venimos también a aprender del Señor, porque no puede ser posible que pasemos 5, 10, 15 años sin que ganemos una alma para Cristo, o que si no le hablemos del Señor a ninguna persona. Yo te puedo decir que he conocido personas que han sido cristianas mucho antes que yo me convirtiera al Señor y que jamás me hablaron de Cristo. Jamás me hablaron de Cristo. Jamás me expusieron que era el pecado, jamás me dijeron que era la justificación. Entonces, si nosotros no nos preparamos en ese tipo de temas, ¿cómo podemos evangelizar? Porque a primeras decirle a alguien, te invito a la iglesia, te va a decir que no. O te va a poner un pretexto. Porque quizás muchos de los que estamos acá hicimos lo mismo. Yo recuerdo cuando estaba joven, cuando estaba en mi edad, como de 17, 18 años, me invitaban a la iglesia y lo primero que me ponía a pensar, voy a dejar de jugar fútbol. Voy a dejar de hacer esto. O sea, nosotros no lo queremos dejar. Pero si hay alguien que con amor viene y te comienza a adoctrinar, te comienza a sembrar la palabra, esa palabra que es la semilla incorruptible del Señor, un día va a germinar. Como pasó conmigo, un día pues yo tenía problemas, tenía, como decíamos nosotros, goma moral, y pues me invitaron a la iglesia. Bueno, de hecho yo fui a buscar a esa persona para ir a la iglesia, quien de la que me había hablado del Señor. Entonces llego yo y recuerdo que estaba sentado y ahí nos hicieron el llamado y yo levanté la mano. Amén. Eso fue más o menos como en el 2007, 2008. Y les puedo decir, no hubo un cambio. Levanté mi mano, tenía la necesidad, pero no hubo un cambio. Estuve como un mes asistiendo a la iglesia y luego la dejé y todo. Pero el Señor me tenía en la mira. El Señor me tenía en la mira. El Señor ya había tomado en cuenta ese deseo que yo tenía en mi corazón. Amén. Por esa razón nos debemos de preparar y debemos de aprender a presentar el plan de salvación. Nos debemos de presentar el evangelio de Jesús. Amén. ¿Qué es el evangelismo? Proclamar las buenas nuevas. Y las buenas nuevas, proclamar a Cristo. Que Él vino, que Él pagó por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que ahora está sentado a la diestra del Padre y que nos ama con amor eterno. Y que Él quiere que estemos juntamente con Él. Dios no quiere destruir a nadie. Por eso nos habla y nos dice, nos exhorta que nos arrepintamos. Es lo que quiere, que seamos sinceros y que nos arrepintamos. Le digamos al Señor, no puedo avanzar, no puedo hacer, no me puedo quitar esto. Ayúdame, porque la palabra de Dios dice, clama que yo te responderé. Amén. La acción de la iglesia es presentar a Jesucristo. ¿Y usando qué? El poder del Espíritu Santo. Entonces déjame decirte algo que he comprendido. Yo no necesito convencer a nadie. Yo no necesito manipular a nadie. Porque el que convence es el Espíritu Santo de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Ser el vocero de Dios, el que proclama las buenas nuevas de salvación. Y debo de hacerlo constantemente, lo debo de hacer a diario. Debo tener sed de hablar del Señor. De ser cada persona que en cualquier momento logra introducir el evangelio en una plática. Amén. Entonces, ahí es donde está nuestro fundamento. Otro que tenemos a nuestro favor es de que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Entonces, la palabra de Dios va a traspasar, va a llegar hacia donde debe de llegar. Y dice la palabra de Dios que hay unos que siembran y otros riegan y que Dios se queda el crecimiento. Amén. Entonces debemos de venir y sembrar la palabra de Dios. Y yo les tengo por seguro que tarde o temprano esa persona que nosotros le predicamos de la palabra de Dios se va a arrepentir. Escuché testimonio de un amigo que falleció.
lo mataron. Pero su familia le estuvo hablando del Señor. Y entonces cuando alguien muere uno se pone a pensar, ¿será que se fue con Cristo en su corazón? ¿Será que dio tiempo de ponerse a cuentas con Dios? Y la familia me comentaba que dice que una persona, una señora, llegó y en el momento que él estaba tirado en el suelo, dice que vino y le presentó el Evangelio y él vino y se reconcilió con el Señor. Amén. Entonces, ¿se dan cuenta el poder y del amor del Señor? Pero ¿quién en su pleno juicio quiere llegar a estar en esa condición para poder reconocer a Jesús? Para reconocer al Señor. ¿Quién quiere estar en un lecho postrado, moribundo, para poder conocer al Señor? Entonces, tú que me escuchas, te invito y te exhorto a que abras tu corazón y que permitas que el Señor entre a tu vida. Amén. La iglesia somos nosotros, debemos de accionar. Nosotros somos trabajadores de Dios o colaboradores de Dios. O sea, nosotros trabajamos para Dios, hermanos. Porque dice la Biblia que todo lo que hagas, hazlo para el Señor, porque de Él recibiréis la recompensa. Amén. Gloria a Dios. Dele una ofrenda de palmas al Señor, porque Él es bueno, porque Él es justo y Él es misericordioso. Amén. Hay un pasaje bíblico que téngalo por seguro, que estoy seguro que Dios me lo regaló. La 2 Corintios 5, vamos a leer del 17. O sea, como que activó algo en mi ser. Como dijo Cristian, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que ejecutar. En eso hay que luchar. Amén. Dice, de modo, 2 Corintios 5, 17, de todo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nuevos. Ya el viejo hombre ya no existe. Amén. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, Cristo bajó, pagó por nuestros pecados y ahora nos reconcilió con el Señor. Cristo Jesús nos justifica nuestros pecados, porque déjame decirte, hermano, aún estando aquí creyendo en el Señor, muchas veces pecamos, porque hay muchas maneras de pecar. Amén. Pero ahora tenemos quien nos justifica. Pero eso tampoco no nos quita de que nos debemos de poner a cuentas todos los días. ¿Quién mejor que nosotros para saber qué ha pensado, qué ha hecho, o si dio un mal testimonio, se dejó llevar por un enojo? Todas las noches debemos de ponernos a cuentas con el Señor. O sea, tenemos quien nos justifica. O sea, ya no es como antes que no teníamos quien nos justificara. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Y la paga del pecado es muerte. Amén. Ahora tenemos quien nos justifica. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo, ¿a quién? Al mundo. O sea, Cristo Jesús murió por todo el mundo. O sea, la misericordia está abierta para todos. Amén. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, el Evangelio. La palabra de reconciliación es el Evangelio. Es presentar a Cristo Jesús. Amén. Y eso me lo dio. Yo recuerdo en un tiempo que me tocó evangelizar a alguien. Me recuerdo mis primeras veces. Así que Dios es bueno y Dios pone las palabras. Yo le decía, ¿y tú qué crees? ¿Que Dios va a bajar del cielo y te va a venir a convencer? Pues claro que lo puede hacer, pero no lo va a hacer si ya bajó Cristo Jesús. Amén. Entonces nos utiliza a nosotros. O sea, la palabra de Dios, la que estamos hablando, la que estamos diciendo. Entonces la palabra de Dios sigue diciendo, así como nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Imagínense Dios rogando. Por medio de nosotros rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces podemos ver que el Señor nos utiliza a nosotros para crear esa reconciliación. Y nos da también todo el equipamiento. La palabra de Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros debemos de dar, debemos de tratar de presentar. Y bendito sea Dios, pues esta persona que ven acá, pues
Dios cambió su vida. Y si cambió su vida, también la puede ser por ti, tú que me estás escuchando. ¿Por qué? Porque también Cristo Jesús murió por ti. Quizás estás pasando alguna angustia, estás pasando una aflicción, una preocupación. Quizás piensas que no hay solución en la vida, quizás estás pensando en suicidarte. No lo hagas, Cristo te ama. Él tiene tesoros para ti, tiene un propósito para tu vida, tiene un testimonio y te quiere utilizar. Amén, porque también a través del testimonio el Señor, nosotros ganamos almas para Cristo, anhelan el venir. Ahí donde yo vivo, pues hay un amigo que cuando él está tomado me habla, él conoce la palabra de Dios, la familia está luchando por él, está luchando por su alma, y cuando él está tomado se acerca y no se pone violento y me comienza a hablar, mira, que ora por mí, que vos sos el ejemplo. Yo digo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, porque recordemos que el endemoniado Gadareno se quiso ir con Jesús y Jesús le dijo que no, porque sabía que a través del testimonio iban a haber muchas personas que se iban a convertir, porque muchas personas del entorno donde estaba ese endemoniado lo conocían, y de ver de que Dios hizo un milagro en su vida, obviamente que ellos querían tener lo que él tenía. Amén. Como bien lo decía, el Espíritu Santo es el que convence. Así es como es lo que nosotros debemos de saber. Lo tenemos que tener muy claro. La palabra tiene poder, es espíritu, es espada, limpia, transforma, reargulle. Veamos lo que dice Isaías 55. Isaías 55:10. Es otra bella promesa del Señor, que no nos debemos de afanar, de que debemos de sembrar la palabra de Dios. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dice, sale de mi boca. Pero si nosotros somos los que estamos impartiendo el Evangelio, entonces el Señor nos utiliza. Cuando tú hablas palabra de Dios, el Señor está hablando, el Señor está diciendo. Entonces nosotros no tenemos que ver la apariencia ni quién es el que nos está predicando. Tenemos que tener fe de lo que Él está diciendo. Tenemos que estar atentos de lo que Él dice. Porque es la palabra de Dios. Dios utilizando a las personas, a los seres humanos, a los que ha justificado y redimido y santificado por medio de la sangre de Cristo Jesús. ¿Y cómo lo debemos de hacer? Pues prepararnos, estudiando, orando, teniendo fe, ayunando, que Dios pueda hablar y tener fe de que Dios puede hablar por nosotros mismos. Podemos decir, puede ser muy intimidante hablar de Jesús. Máximo, a mí me ha tocado entre veces evangelizar a doctores, a licenciados, y se ponen bien serios y bien rígidos y están pensando en lo que uno está diciendo, en qué momento uno se confunde y uno ya no sabe qué hacer. Ni toda la cuestión, pero el Espíritu Santo pone qué decir. Pero para eso debemos de tener palabra, porque si no, ¿de qué nos va a convencer el Espíritu Santo si nosotros no tenemos palabra? No podemos dar nada que no podamos tener. Amén. Algo que debemos de tener para evangelizar. Recordemos que estamos también bajo la lupa del mundo. No discriminar, no odiar, ser social. Me refiero a no tener enemistades, amar a nuestro prójimo, ponernos en los zapatos de los demás, no hacer acepción de personas. Muchas veces podemos sacar juicios sin conocer qué le pudo haber pasado a esa persona. Un ejemplo, alguien que ha asesinado. O sea, imagínense predicarle a alguien que ha cometido un asesinato y toda la cuestión, pero Cristo también murió por él. Amén. Y le debemos de predicar el Evangelio, porque es algo tan bello cuando uno lee el libro de Romanos, que Dios equilibra el pecado. Él no dice, bueno, mentir es un porcentaje del 5%, matar es 100%, no, todo lo equilibra. Incluso nosotros, siendo hermanos en Cristo, estando ya en los caminos del Señor, podemos asesinar, hermanos. Imagínense.
Y eso nos lo enseña la palabra de Dios. Entonces, eso nos hace ser conscientes de que nosotros también podemos caer en el pecado de ser unos asesinos. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 3:15. Veamos lo que nos dice 1 Juan 3:15. 1 Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Entonces se dan cuenta cómo Dios en su sabiduría dejó el pecado alineado para que nadie se crea mejor que nadie, para que nadie discrimine a nadie, para que nadie piense que no vale la pena hacerlo. Amén. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, cuando nosotros tenemos ese odio hacia alguien, hacia un hermano, en verdad, si estudiamos las Escrituras, en la noche, Padre, perdóname porque a Pedro pica piedra, me enojó y quítame el odio, el rencor y el resentimiento. ¿Por qué? Porque si no, yo me convierto en un asesino, en un homicida. Amén. También podemos ser idólatras. Veamos Colosenses 3:5. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría. Entonces debemos de equilibrar y darnos cuenta si estamos siendo ávaros. Se dan cuenta cómo a través de las Escrituras también Dios nos demuestra a nosotros los creyentes cómo podemos caer en esos pecados. Amén. Entonces vale la pena escudriñar bastante las Escrituras, porque a través de ellas yo me puedo rendir al Señor, evaluarme, examinarme, pasarme el escáner, digo yo, de cómo me estoy comportando. Amén. Y ponerme a cuentas con Dios y que me ayude a avanzar y a crecer. También podemos ver lo que enseña Samuel 15:23. Primera de Samuel 15:23. Porque dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Bueno, aquí está hablando a un rey, pero está hablando que también es un tipo de pecado que podemos tener cuando somos obstinados. Amén. Nos podemos dar cuenta, hermanos, cómo nosotros podemos fallarle al Señor y cómo Dios evalúa y equilibra el pecado. Así que no nos creamos mejor que otras personas, porque por amor y misericordia estamos nosotros aquí esta mañana. Nosotros no hicimos nada para merecerlo. ¿Quién lo hizo? Nuestro Señor Jesucristo, dejando su gloria, su majestad, su poder, su señorío, dejando todo, haciéndose un poco menor que los ángeles, tomando un cuerpo de carne igual que de nosotros. Amén. Gloria a Dios, porque Él descendió del cielo para redimirnos, para hacer y agradar al Señor, para pagar por nuestros pecados. Amén. Vámonos a Isaías 61. Vamos a hablar ya el Evangelio. Nosotros no tenemos que inventar nada. Debemos de leer la palabra de Dios. O sea, el Evangelio ya está marcado, ya está enseñado. Lo que debemos de hacer es empaparnos de la palabra del Señor y reaccionar, accionar, hacer y ejecutar. Creer en el Señor, que Él nos puede utilizar a nosotros. Que nadie te tenga en poco. Amén. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿El Espíritu Santo está en ti? Pues la palabra de Dios dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo y que estamos sellados por el Espíritu Santo hasta el día de nuestra redención. ¿Quién no cree? Gloria a Dios, démosle una palma al Señor. Nos hizo templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, te está habilitando para predicar, te está habilitando para evangelizar. Amén. Hay que activar esa fe. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
¿A quiénes? A los abatidos. ¿Y dónde están los abatidos? ¿Dentro de la iglesia o fuera de la iglesia? Afuera. La mies es mucha, los obreros son pocos. Amén. Dice, a vendar a los quebrantados de corazón. Domingo pasado, pues tuvimos la bendición que nuestro pastor habló del corazón quebrantado. Amén. ¿Y dónde están los corazones quebrantados? Afuera. ¿Y qué tenemos que hacer? Traerlos a la iglesia para que puedan comenzar a crecer en el evangelio. Pero nosotros debemos de predicar el evangelio, debemos de predicar del pecado, del juicio y por qué las personas deben de creer en nuestro Señor Jesucristo. Porque únicamente está pasar una vida eterna con el Señor y está el lago de azufre y fuego. Había veces que yo escuché que dice que un tiempo que predicaban el evangelio de la condenación y yo decía, la gran que fuerte, no, pero debemos de hablar de condenación. Es que no podemos dar un evangelio a medias. O sea, hay una causa, hay una razón por qué debemos de evangelizar. Y máximo si tenemos familia que todavía no ha conocido al Señor, tenemos amigos, compañeros de trabajo, ahí debemos de comenzar. Debemos de ver que la persona que todavía no tiene a Cristo Jesús en su corazón, pues está muerta, es un muerto viviente. Todavía está muerto en sus pecados y delitos. Entonces nosotros debemos de tener esa pasión y saber que Dios nos puede utilizar para salvar a esa persona. Amén. ¿Y qué sabemos? Si la persona que nosotros vamos a evangelizar, Dios la va a levantar, va a poner favor y gracia en él y va a ser una persona que va a ganar muchas almas para Cristo. Amén. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pues estamos hablando de la gracia. Estamos hablando de que la iglesia se debe de manifestar en este tiempo. La iglesia tiene marcado un tiempo. Pero si nosotros como iglesia no lo hacemos, y yo me ponía a meditar, decía, bueno, si la Biblia dice que los judíos fueron arrancados, que nosotros fuimos injertados, pero que no nos gocemos ni nos vanagloriemos por lo que ellos hicieron, porque dice que más se va a agradar a Dios e injertarlos nuevamente a ellos. Entonces, si como iglesia nosotros estamos dormidos y no lo hacemos, Señor, algo va a hacer. Amén. Entonces, debemos de aprovechar, nosotros, Iglesia de Cristo, debemos de predicar el evangelio, debemos darte testimonio de que somos hijos de Dios. Porque los tiempos son malos, los tiempos son perversos. Miren lo que está pasando en Ucrania y Rusia. ¿Qué dijo el presidente de Rusia? Que aquí no va a haber ganador. ¿Qué dijo? Pues que si lo quieren invadir y quiere entrar a la OTAN y Estados Unidos, pues él va a tirar ojivas nucleares a todo el mundo, ¿no? Y eso, así se menea el mundo. Yo recuerdo que un tiempo alguien me fue a decir a la casa, y dice que le dijeron, es que a usted le invitaron a ese cumpleaños porque usted es del mundo. Ahí y llegó esa persona molesta y que se cree, pues, si no vive en el mismo mundo y toda la cuestión, ¿va? Una hermana en Cristo, pues, trató así, pues, a alguien de la familia y yo le tuve que explicar que era lo del mundo. Pues no estaba hablando la Biblia de un mundo terrenal, está hablando del sistema que manipula el mundo, que manipula al ser humano, a que nos va encauzando hacia una manera de vivir, una manera de pensar, una manera de actuar. Miren cuánta degeneración y depravación hay ahora en el mundo. O sea que si estudiamos las Escrituras nos damos cuenta de que ¿cómo se llama? Nos damos cuenta de que Cristo viene. Amén. Cristo viene. Y también la palabra de Dios nos dice, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, la iglesia manifestada por medio de la gracia con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, junto con el día de la ira de Dios. O sea, después de todo esto viene la ira de Dios contra sus enemigos. ¿Y quiénes son sus enemigos? Nosotros nos podemos volver en enemigos de Dios. Santiago 4:4 dice que todo aquel que se constituye amigo del mundo, o sea, que se hace amistad con el mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, nosotros los creyentes debemos de huir del mundo,
No debemos seguir la corriente de este mundo. Lo que nosotros debemos de hacer es evangelizar, amar a nuestro prójimo, luchar por caminar en santidad todos los días. Amén. Para eso Él nos escogió. Para Él nos limpió. Veamos la cita bíblica de 2 de Pedro 2:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, hermanos, nosotros debemos de evangelizar. Amén. Debemos de predicar la palabra de Dios. Ya vimos lo que enseña 2 Corintios 5:17. Medita en esas citas bíblicas, hermano. Medita, pide mucho al Espíritu Santo. Ahí está la misión de nosotros. No te sientas mal, que quizás algunos se sienten mal porque no tienen un privilegio propiamente en la iglesia, pero el Señor ya puso un ministerio en nosotros. Amén. Somos obreros de Dios. Amén. Trabajamos por Dios. Damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Debemos de amar. Yo oía un predicador que decía, no podemos pagarle a Dios lo que Él hizo, pero podemos abonarle. Amén. Gloria a Dios. Déselo fuerte al que vive por siempre. Amén. Así que esta mañana, tú que me escuchas, tú que estás acá, que quizás nos visitas por primera vez y que no has reconocido al Señor, déjame decirte de que nosotros, los cristianos evangélicos, invitamos a las personas para que hagan una oración. Pero esa oración realmente debe de ser con convicción. Debe ser con convicción, lo debes de sentir, hacerlo. No solo hacerlo porque te sientas presionado, te sientas obligado. No, lo debes de desear. Lo debes porque el Señor lo que quiere es tu corazón. Amén. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, y tú quieres recibir a Jesucristo esta mañana, amén, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y también esta cita bíblica la venimos a reforzar y por eso es de que nosotros te invitamos a que hagas una oración de fe. Amén. Veamos lo que dice las Escrituras en el libro de Romanos. Romanos 10:9-10. Que si confesares con tu boca, confesar, decirlo, que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Gloria a Dios. Así que esta mañana, si tú que me escuchas, si hay alguien que ha venido acá por primera vez y no ha reconocido a Jesucristo, y también oro y clamo que para que llegue a escuchar este mensaje, cualquier día llegue esa palabra, reargulla tu vida, reargulla tu corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo lo creo. Yo lo creo porque soy un reconciliador. Amén. Yo lo creo porque sé que la palabra de Dios tiene poder. Si cambió mi vida, también la puede cambiar tu vida. Amén. Así que te invito a que cierres tus ojos en esta mañana. Y tú que me ves por las redes también, cierra tus ojos. Yo sé que el Señor te ha hablado. Yo sé que el Señor ha ministrado tu corazón. Si oyes atentamente la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y repite esta oración. Haces esta oración, porque esta oración tú la haces al Padre. Y el Padre sabe las intenciones de tu corazón, sabe tus necesidades, sabe tu padecimiento, sabe que tú lo amas, sabe que tú lo anhelas estar con Él, pero necesitas venir y reconocer a Jesucristo. Amén. Di, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo vengo delante de tu presencia, reconociendo que todo este tiempo, Señor, he vivido, Señor, tras mi egoísmo, tras mi ego, tras mi arrogancia, mi propia manera de vivir, Señor. Me han hablado quizás muchas veces de tu palabra, Señor, y yo me he rehusado, Señor, a escucharte, Padre bendito. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido, Padre,
que por favor perdones mis pecados que he cometido, Señor. Todo lo que haya hecho consciente e inconscientemente, yo lo rindo delante de tu presencia. Y en esta mañana vengo reconociendo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, reconociendo y sabiendo que Él bajó de su trono, dejó su gloria, su majestad, se hizo carne, se hizo maldición por mí, reconociendo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que no puedo llegar a ti si no es por medio de Él. Por eso en esta mañana vengo reconociendo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres justo, porque tú eres misericordioso, porque tú cambias los tiempos y das nuevas oportunidades. Padre de la gloria, yo te imploro, Señor, y te suplico por cada persona que me ha escuchado, Señor, hasta donde llegue mi voz, y los que van a escuchar este mensaje, Padre de la gloria, que tú, Señor, transformes su vida, Señor, transformes su corazón, Señor, sanes ese corazón quebrantado, Señor, quites cualquier trauma que puedan tener, quites el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura, la tristeza, la dolencia, la pesadez, el desánimo, el frustramiento, Señor, que quites todo deseo, Señor, que puedan tener en su mente, Señor. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, por aquellas personas, Señor, que incluso están pensando en suicidarse, Señor, aquellas personas que tienen baja autoestima, que están confundidos, Padre de la gloria, te lo pido por favor, Padre, en el nombre de Jesús, que tú ministres sus corazones, que tú ministres sus vidas, Señor, aquellas personas, Señor, que han actuado, Señor, por ignorancia, que han aprendido lo que el mundo enseña, Padre bendito, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, que el mundo les ha enseñado a quitar, Señor, a robar, Señor, a aprovecharse del débil, Padre bendito. Te lo pido en el nombre de Jesús, que tú ministres su corazón, Señor, y que les hables, Padre, porque tú también has venido por ti. Por eso dice tu palabra, Señor, que de tal manera tú has amado al mundo que has dado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Porque tú has venido, Señor, a buscar pecadores, no a buscar justos, porque valemos, Señor, la sangre de Cristo Jesús, Padre. Valemos el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso esta mañana te invito a que tú le entregues la vida al Señor y poder disfrutar de sus beneficios, Señor, inagotables que nosotros tenemos, así como dice las Escrituras, que nosotros somos justificados, redimidos, santificados, somos hechos aptos para toda buena obra, somos limpios de todo pecado, somos limpios de toda mala conciencia, para gloria y honra de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor, bueno es el Señor. Gloria a Dios. Gracias, hermanos que vinieron esta mañana, que pudieron haber quedado en la casa, decidieron venir a la casa del Señor. Gracias a ti que te conectaste, que me escuchaste. Que Dios bendiga tu vida. Yo sé que el Señor te ha hablado y que Dios tiene cosas grandes para tu vida. Así que damos nosotros despedidos en esta mañana, bendiciendo tu vida y pidiéndote que por favor nos sigas, que te sigas conectando, que yo sé que el Señor tiene muchas cosas para ti. Así que deseamos que tengan un feliz domingo, que Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios.